Marcos 12. Entonces comenzó Yahushua a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Como sabemos, Yahweh profetizó que cuando se manifestara en la tierra hablaría a través de parábolas para que los que no tenían que entender no pudiesen comprender y así no se acercaran, puesto que lo harían por motivaciones incorrectas. Antes de que Yahushua viniese trayendo el espíritu de verdad, lo que estaba era la letra, ¿verdad? La ley y los profetas. No entendían el espíritu de esas palabras. Cuando viene Yahushua nos da el espíritu para entender incluso sus parábolas. Como Él es la palabra, todo lo que vemos en la escritura está revelado así como Yahushua hablaba. Siendo de la palabra, entonces la escritura debemos entender que habla igual que Yahushua hablaba, o habla, en el sentido de que así como Yahushua nos habla en parábolas, así nos habla la escritura, de la misma manera. Aquí vemos que empieza a decir, Yahushua empezó a decirles: un hombre plantó una viña. Los de la letra ahí se estarían quedando atascados en una historia y dirían: es una historia de un hombre que plantó una viña, y quizá lograrían sacar enseñanzas, pero no el punto al que se refiere Mashiach. Y lo digo por el hecho de lo que vemos en el Antiguo Pacto con respecto a las comidas, con respecto a lo que menciona Paulus de los mandamientos de no tocar, no hacer, no usar, etc. Entonces dice, entonces comenzó Yahushua a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. Ese hombre, de una vez voy más o menos diciendo algunos detalles, se refiere al Creador Todopoderoso. Plantó una viña se refiere a la nación de Israel. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Básicamente preparó todo para hacer el vino, en este caso representando gozo, y en el fin de los tiempos el lagar de la ira, donde van a ser echados los muchos de entre el pueblo que rechazan la verdadera doctrina, que rechazan a los dos testigos. Entonces ese lagar se puede ver como, en el sentido positivo, el lugar para preparar el vino, por ende traer gozo, y en el sentido negativo, en la cosecha, donde van a ser echados los muchos y van a morir ahí. Y digo negativo, ¿verdad? Probablemente la muerte, a pesar de que va a ser para justificación, lo cual sí es positivo al final. Entonces la rodeó con una cerca, ¿verdad? Como la protección que Yahweh puso para el pueblo cuando lo llevó a la tierra prometida. Cavó un lagar y edificó una torre. Esa torre sería el templo de Yahweh. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. También con esto del lagar es particular porque en cierta forma se conecta con el lugar que David compró. En sí era una era, pero mi punto es para frutos, para cosechas y todo eso, que compró para construir ahí el templo eventualmente. Entonces David adquirió el terreno y después llegó Salomón y construyó la torre, en sí el templo. También recordemos, ¿verdad?, que Midrash viene de Derash, que es uno de los 4 niveles, en sí el tercer nivel de interpretación, y es ver toda la escritura como parábolas. Lo triste es que no logran entender que en sí el mensaje es el punto, no la letra. Ellos se quedan en la letra y después dicen: uy, también nos da una enseñanza, y no llegan a la enseñanza verdadera, que es Mashiach. Entonces dice: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, la dejó a cargo de los fariseos, los escribas, la dejó a cargo de los sacerdotes. La arrendó a unos labradores, ¿verdad? Cuando alguien alquila algo, uno dice: usted me lo cuida, o sea, usted lo usa y me da un dinero de lo que saque, ¿verdad? En este caso, si alguien alquila una casa, le está dando dinero por estar en esa casa que no es de él. Entonces mi punto es, como los sacerdotes que recibían del pueblo las ofrendas, los sacrificios, pero en sí no le llevaban nada al Padre, que es a lo que va aquí. Entonces el punto es, ellos debían recibir del pueblo y llevarlo al Padre, como alguien que arrienda un lugar, recibe algo y le paga al dueño. Entonces dice:
Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Curiosamente la escritura dice que cuando Yahweh hizo a Adán, lo puso en el jardín del Edén para labrar la tierra. Entonces se está refiriendo al ser humano, al Adán, labradores. Y en ese caso era labrar el jardín en sí, sacar del jardín todo lo que se pudiese sacar, como por ejemplo estaba el árbol de vida, se podía obtener vida eterna de ese jardín, pero decidieron obtener primero el conocimiento del bien y el mal. Entonces, similar acá, dice: a su tiempo envió, la arrendó a unos labradores y se fue lejos, como Yahweh, que por decirlo así desapareció, se volvió silencioso y dejó a ver qué iba a hacer el pueblo, qué iba a hacer la gente. Como Yahweh se oculta de esta realidad para poder hacer en sí el libre albedrío, porque si él estuviese completamente revelado, la gente no tendría otra que hacer lo que él hace, lo que él revela, lo que él dice, por muchas razones, entre esas que sería completamente claro que es lo mejor que uno puede hacer, y entonces la gente lo haría automáticamente. Entonces, dice aquí: a su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos el fruto de la viña. Básicamente un profeta. Envía un profeta al mundo donde los sacerdotes para decirles qué es lo que Yahweh espera, o sea, el pago de la renta. Entonces dice: a su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña, o sea, el fruto de Israel. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías, ¿verdad? Como mataron a los profetas, y lo enviaban al Padre sin el cumplimiento, sin lo que el Padre estaba pidiendo, buscando del pueblo. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Apedreándolo, que es uno de los juicios que se hacían contra alguien que rompía la Torá, los 10 mandamientos escritos en piedra. Entonces eso muestra que enviaba siervos directos, que por decirlo así estaban en un nivel más elevado que aquellos a los que les alquiló los fariseos, y cuando venía el profeta lo que hacían era golpearlo, apedrearlo como si fuera un hereje, alguien que va en contra, puesto que lo apedrean. Dice: pero ellos tomándolo lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Curiosamente hemos visto también acerca de la cabeza de profecía que fue cortada con Juan el Bautista, por ende conectándose con profecía y hasta con Juan el Bautista o Eliyahu, quien vendría antes de Mashiach. Dice: lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro y a este lo mataron, ¿verdad? Mostrando que cada vez iba poniendo peor el trato. El jefe, el dueño decía: no, quién sabe, tal vez al primer siervo no me lo reconocieron y por eso me lo mandaron todo golpeado, voy a mandarles a este otro, vaya por favor. Y venía peor. Y dice: híjole, voy a mandar este con un rótulo, vaya usted. Y se lo mandan muerto en un ataúd. Entonces, viendo cómo se iban poniendo peor y peor con el tiempo, los sacerdotes, los fariseos, la humanidad con respecto al Todopoderoso, y así ha sido hasta este tiempo, y por eso está la peor generación de todas, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro y a este lo mataron. Después envió otros muchos, y a unos los golpearon, a otros los mataron, ¿verdad? Los mártires, básicamente, los profetas que Yahweh envió al pueblo y que el pueblo rechazó y mató, porque está hablando de la viña, ¿verdad? No está hablando de todo el jardín, sino de la viña, o sea, no el mundo entero, sino de Israel. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, entonces el dueño dice: no, hombre, me han matado todos, bueno, me los han golpeado, matado, son un montón ya, aquí tengo un hijo, es igualito a mí, van a ver que es mi hijo y no se van a atrever a hacerle ningún daño. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, vean que es amado, que se puede interpretar también como unigénito, único. Aquí hay un comentario que dice: un hijo suyo, amado, puede también entenderse como su único hijo, ¿verdad? Como Yahweh que le dijo a Abraham que trajera en sacrificio a su hijo amado, su unigénito, igual que Yahushua es el unigénito del Padre, el hijo amado, el hijo unigénito.
Por eso el último al venir viene como, obviamente, ya uno segundo, como Jacob, pero al hacerse uno con el primero se vuelve primogénito, porque también se vuelve el primero de los 144.000. Pero Yahushua como tal, el unigénito. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado o unigénito, único, obviamente refiriéndose a Yahushua HaMashiach, dice, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Entonces, ahí se está refiriendo a él mismo, ¿verdad? Yahushua HaMashiach, diciendo que él es el Hijo del Padre Todopoderoso, que los fariseos lo están reconociendo, pero no quieren aceptarlo. Entonces están decidiendo matarlo, que es el plan de Satanás, para según él quedarse con todo lo que es de Yahushua, el poder de la creación. Entonces, aquí Yahushua está siendo bien claro, de hecho, con estos fariseos. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. También esto es interesante, fuera de la viña, o sea, fuera de Israel. En un sentido se refiere, lo mataron y lo sacaron del mundo. Pero en otro sentido es como cuando Yahudá vendió a Yosef y lo envió fuera de la familia y se lo llevaron como esclavo a Egipto, dando a entender cómo la segunda manifestación es entre las naciones, no en la viña. Nada raro que él pensara que no lo iba a poder matar, pero lo intentó, y cuando vio que pudo, dijo, ahora sí, ya me quedé con todo. Y cuando lo ve resucitar, bueno, desde antes, de hecho, cuando llegó ahí al Seol y empezó a decirles, ya gané todo, me imagino cómo se les empezó a venir abajo el plan. Dice, ¿qué pues hará el soberano de la viña? ¿Qué pues hará el soberano de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esta parábola es bastante importante, de hecho, y curioso que aparezca en este capítulo al inicio, porque cerca del final del capítulo se revela algo que se conecta con esta profecía. Y digo profecía porque aquí está ahora refiriéndose al fin de los tiempos, porque vean que dice, ¿qué pues hará el soberano de la viña? El dueño de la viña. Irá, destruirá a los labradores, o sea, él mismo se aparecerá. Primero dice que vinieron profetas, pues vino su hijo, a todos los mataron, entonces dice, ahora va a venir él mismo. Y por eso he mencionado como el último viene como padre. Recuerdan Salmo 110, el padre Yahweh le dice a su hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, hasta que vaya a la tierra, que es el estrado de los pies de Yahweh, y ponga a tus enemigos ahí, que es una vez que viene a la tierra, muere, resucita, asciende, saca a Lucifer del cielo y cae a la tierra, que es el estrado de los pies, Apocalipsis 12. Entonces, vean que está hablando claramente de que él mismo aparecería, él mismo vendría, Yahweh como padre, así como Yahushua es Yahweh como hijo. Entonces, ¿qué pues hará el soberano de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros, ¿verdad? A los escogidos, a los 144.000, que sí van a hacer el servicio que Yahweh pidió correctamente. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean, me gusta mucho como les dice esto, porque es obvio que sí, habían leído toda la Torá, algunos ahí hasta se la sabían de memoria. Y Yahushua les dice, pero ni eso han leído. Uno de los versos más importantes, ni ese lo han leído. Dando a entender, por más que usted lea, si no entiende, nada leyó. Nada sirvió, ¿verdad? Es como cuando, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo en el colegio así me ponían a leer alguna cuestión, yo leía una página, 2 páginas, y me ponía a pensar a ver si me acordaba de algo de lo que había leído, y nada. Y yo, uy, tengo que volverme. Porque era como si no hubiera leído absolutamente nada, por más que uno lea las palabras y la mente está en otras, no leyó nada. Entonces, así estaban ellos, por más que se sabían la Torá, no entendían nada. Entonces dicen, ni eso han leído, ni eso han entendido. Dice, ni aún esta escritura habéis leído, que viene siendo una respuesta
o la explicación de esta parábola en un verso: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, el Mesías, el Hijo, es esa piedra. Los edificadores, los labradores que lo desecharon, lo mataron, ha venido a ser cabeza del ángulo, se llega a convertir en la principal. Como he mencionado, este es un verso que, según algunos escritos judíos, sucedió un día que Shlomo estaba construyendo el templo y vio que había una piedra demasiado grande que él quería colocar en una parte alta y no sabía cómo hacer. Le preguntó a todos los edificadores y le dijeron: no se puede, es imposible, no tenemos la tecnología, no tenemos nada. Entonces él llamó a un espíritu, el cual le dijo cómo hacer, y lo que hicieron fue, bueno, hay varias historias, pero una de ellas como que pusieron la piedra sobre un saco, y el espíritu entró en el saco, infló el saco y levantó la piedra y la puso donde iba. Entonces ahí fue donde habría escrito Shlomo: la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la cabeza del ángulo. Algo que habría pasado según el judaísmo históricamente, pero que muestra una profecía de que Yahushua sería esa piedra, porque esto todos los cristianos lo entienden como una parábola también, la piedra que desecharon los edificadores, pero en el judaísmo es algo literal, una piedra que, todo eso que expliqué. Y unos dirán: no, eso es una profecía nada más. Otros dirán: no, es una historia nada más. Como si tuvieran que ser exclusivos, ¿verdad? Como Yahweh utiliza siempre la historia para revelarnos algo, como las parábolas. Sin duda, bueno, no necesariamente exactamente como esto, pero hay labradores en el mundo, hay gente que no paga la renta, hay gente que es dueño de viñas. Entonces todos esos puntos aquí Yahushua los agarra a través de la experiencia de todas las personas, para que usen la imaginación, conecten los puntos y digan: mira, él es el Mesías y su papá es el labrador y estos fariseos son los... ¿Sí me explico? Entonces Yahushua aquí utiliza este verso de la historia que se manifiesta espiritualmente con él. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso también es interesante, porque incluso dice historia, porque uno diría: no, pero ¿cómo? Un demonio fue el que levantó la piedra y la puso, ¿cómo es eso? ¿Y quién mató a Yahushua? Fue Satanás. Al matarlo, lo puso por encima de todo. ¿Sí me explico? Entonces era como los sacerdotes diciendo: ¿cómo va a venir el reino? ¿Cómo vamos a hacer para que se construya? No se puede, así como a usted le gustaría, no se puede. Y llega Satanás y, según él, tratando de tomarlo todo, lo mata. Y más bien lo que hizo fue ponerlo encima de todo y completar el edificio que Yahweh había profetizado, a diferencia de lo que los sacerdotes hubiesen hecho, porque decían que no se podía. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yahweh ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yahweh se encargó de que eso sucediera de tal manera que nadie lo pudiese ver venir, a pesar de que él ya lo había profetizado. Ya estaba escrito, y Satanás aún así lo cumplió. Además de todas las personas que se sabían la Torá, y aún así lo mataron, lo rechazaron. Yahweh ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por si algo, eso aparece en el Salmo 118, 22 y 23. Dice aquí, porque verdad, sí, como decía, con esta sí fue bastante claro, con la parábola. Entonces vea cómo dice el 12: procuraban prenderlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándolo se fueron. Entonces, si ellos entendían, se estaban condenando ya. Están reconociendo a través de su entendimiento que ellos son los que matan a los profetas, como cuando Yahushua le dijo a aquellos que llevaban cosas a las tumbas y limpiaban y lavaban las tumbas de los profetas. Y Yahushua les dice: ustedes no se dan cuenta que ustedes dan testimonio. Al estar haciendo eso, pensando hacer un gran honor, están dando testimonio de que fueron ustedes los que los pusieron en las tumbas, sus padres, sus antepasados. Entonces, procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándolo se fueron. Dice: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, que eran los que seguían a Herodes, ¿verdad? Básicamente
era como el grupo religioso, los fariseos, y el grupo político, los herodianos, como los que siguen al falso profeta y a la bestia. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, ya con solo eso, ¿verdad? La levadura. Lo que quieren es agarrarlo para ver cómo lo matan y lo llaman maestro. Esa hipocresía, levadura de los fariseos. Decirle maestro cuando lo ven como lo peor. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, tras de eso, ¿verdad? Toda lisonja. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Elohim. Y eso es una realidad, pero viniendo de ellos es bla, 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 bla. Ahora vienen con lo que quieren ponerle de trampa. Dice, ¿es lícito dar tributo al César? Ve, por eso enviaron a religiosos y herodianos, porque los religiosos tendrían la idea de si nos dice que no, entonces, los fariseos dirían, si dice que no, más bien, los herodianos, que eran los que estaban con Herodes, dirían, si nos dice que no, lo podemos acusar de que no quiere pagar impuestos, entonces lo podemos atrapar. Y los religiosos, si nos dice que sí, le vamos a decir que porque le da honor al César, por ejemplo, en vez de a Elohim. Entonces querían ver cómo lo agarraban, dijese sí o dijese no, lo tenían según ellos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ser o no ser. ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, ¿verdad? Con solo lo anterior, la forma en que llegaron a donde él a hablarle, maestro, bla, bla, bla. Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él sabía que esa pregunta era para eso mismo. Si le decía que sí, unos iban a estar mal. Si le decía que no, los otros iban a estar mal y lo iban a acusar. ¿Por qué me tentáis? ¿Verdad que ganas de...? Obviamente no es eso, es el punto de... ¿Por qué haces una pregunta para ponerme en una trampa? Dice, traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Yahushua les dijo, dad al César lo que es de César y a Yahweh lo que es de Yahweh. Y se maravillaron de él. Vean qué hermoso, una respuesta perfecta, porque ellos decían, si dice que sí lo agarramos, si dice que no lo agarramos, él dijo sí y no al mismo tiempo. Perfecto. Y ellos, o sea, esta es la cara de César, déselo de vuelta, es de él lo hizo, déselo a él. Y denle a Yahweh el honor que él merece. Dejen de estar tratando de mezclar las cosas. ¿Qué es lo que querían hacer para poder atraparlo? Como la gente que le da más honor al César que a Yahweh, en el sentido de los que idolatran el dinero. Por ejemplo, no le dan honor a Yahweh cuando idolatran el dinero. Le están dando honor al César, porque esa cara la que adoran, la que andan buscando. Y recuerden, ¿verdad?, que Yahushua dijo, no se puede adorar a dos soberanos, porque se odiará a uno y se amará al otro. No podéis amar a Gad y a Yahweh. Gad en hebreo es fortuna. No podéis adorar la fortuna y a Yahweh, porque amarás a uno y odiarás al otro. Aquí César estaría representando Gad, la fortuna, el dinero, además del punto, ¿verdad?, de los impuestos. Dice el verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Entonces los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos eran otro grupo que no creían en la resurrección. Fariseos y saduceos en cierta forma es como cristianos y católicos, que tienen una que otra doctrina diferente. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moshe nos escribió. Vean como ellos ya desde que empezaron están diciendo algo claro. Moshe, no dice Yahweh nos mandó, Moshe. Maestro, Moshe nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos,
su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. ¿Recuerdan esta ley de Deuteronomio 25? Conocida como ley del levirato, que es una de las tres formas que se habla en el judaísmo de reencarnación. Si un hombre está casado y muere sin tener hijos y tiene un hermano, si ese hermano está libre, se casa con la viuda y al tener hijos con ella le da hijos a su difunto hermano. Entonces los hijos que salen de esa relación no serían de él, serían de su hermano, para que pueda haber una familia de su hermano y llevar el nombre de su hermano por las generaciones, que es la situación que sucedió con Yosef. Por eso hay dos genealogías diferentes en Lucas y Mateo. El papá de Yosef era su tío ya, por ese chiste que acaba de hacer el hermano, pero así es, en el sentido de que el papá de Yosef en uno aparece como Elí y en el otro como Jacob, porque uno era el difunto que murió sin hijos y el otro el hermano que se casó con su viuda, y de ahí habría venido Yosef, para representar que Yahushua tendría dos naturalezas, una espiritual y una carnal. Claro. Entonces ellos se están aprovechando de esa ley para también en cierta forma ponerle trampa a Yahushua, puesto que ellos son de los que no creen en la resurrección. Entonces ellos dicen, si un hombre se casa con una mujer, según ellos, en la otra vida van a andar ahí juntos. Pero si un hombre se muere y su hermano se casa con ella, y ponen una hipotética, y se muere ese hombre y se casa otra, y se muere, y si eran 7 hermanos y todos se casaron con ella y ninguno dio hijos, que ya estoy por explicar, leerlo, ellos dicen, entonces en la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa si estuvo con 7? Como para dar a entender que no hay resurrección. Entonces dice, maestro, Moshe nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces ellos hacen una pregunta tratando de atraparlo, como diciendo, ve que no hay resurrección porque no tiene respuesta a esa pregunta, según ellos, ¿verdad? Tratando de deducir y para que todo el mundo se dé cuenta que no hay resurrección, según ellos. Ellos solo creían en los libros de la Torá, los 5 libros de la Torá, y en esos libros no aparece la resurrección de los muertos de una manera clara, así, obvia. Sí aparece de varias maneras, de hecho, puesto que Yahweh le promete algo a Abraham que Abraham no recibió en su vida terrenal, por ende revela que Yahweh lo va a levantar de los muertos para dárselo. Eso es una muestra, pero no llegan hasta ese punto. También el hecho de que Yahweh no es un poderoso de muertos, sino de vivos, y él dice ser poderoso de Abraham, Isaac y Jacob, incluso después de que ellos habían muerto. Eso muestra que hay resurrección, pero ellos al solo ver esos 5 libros y solo la letra, sin profundizar en la misma, no logran ver esas cosas. Incluso yo diría, digamos, con respecto a la forma en que formularon la pregunta, recuerden que la escritura dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ellos están hablando de una manera carnal, de una manera terrenal, por eso no creen en la resurrección, por eso solo entienden la letra. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la deducción, diría yo, sería, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. Esa carne es el hijo, que es la mezcla de ambos, ¿verdad? La genética de ambos. Entonces, en cierta forma, si no ha habido un hijo, no ha habido matrimonio, en lo que respecta a la carne, porque la mezcla es lo que los unió. Entonces sería, en la próxima no van a estar, porque, por decirlo así, la semilla de ninguno de ellos pudo dar fruto en esa tierra que es ella. Entonces no tiene sentido, querría decir que no son el uno del otro, por decirlo de alguna manera carnal, según ellos lo estaban preguntando, ¿verdad? Por si algo, Yahushua lo va a responder según todo el aspecto de la verdad y lo que viene en la otra vida.
Dice, en la resurrección pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yahushua les dijo, erráis también en esto, ¿verdad? Pensando de esa manera. Dice, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim, el poder de Yahweh. Entonces vean como ellos lo quieren atrapar, pero Yahushua más bien les dice, son ustedes los que no entienden. Ellos vienen como diciendo, ay, este otro cree en la resurrección. Incluso resucitó a Lázaro, ¿verdad? Este otro cree en la resurrección. Vamos a ver qué dice con esta pregunta. Yahushua lo que les dice, son ustedes los que no entienden. Y vea cómo dice, erráis también en esto. ¿Por qué? Porque ignoráis las escrituras. Y ese es el problema en general de la humanidad. Ignorar lo que Yahweh dice. Eso lleva a no entender el porqué de las cosas, el porqué de la vida, y etcétera. O sea, de cómo es la vida. Mucha gente por ver el mundo en pecado llegan a decir que no hay un poderoso y que si lo hay es malo. Y es porque ignoran la escritura. Incluso si la leen no la entienden. Es como no haberla leído, como acabamos de ver. Erráis también en esto, porque ignoráis las escrituras. También, como dije, creían solo en los libros de la Torá. Es como Yahushua diciéndoles, porque no conocéis los escritos y los profetas, no los lees, no crees en ellos, ignoráis las escrituras y el poder de Yahweh. Limitan a Yahweh, limitan su poder como para pensar que todo lo que hay en esta realidad es lo más elevado, lo más poderoso que puede el Padre hacer, o que el mismo Padre se limita a sí mismo, así como esta creación es limitada, o está limitado él, así mucha gente lo piensa. Entonces dice, erráis también en esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Yahweh. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los malachim que están en los cielos. Los malachim, también por si algo, habían doctrinas en las cuales no creían en malachim. Los que eran más carnales solo creían en lo físico, como muchos de hoy en día, humanistas y así. Solo creen en lo físico, algo que no se puede ver, no creen que existe. Entonces no creían en espíritus, no creían en ángeles. Entonces Yahushua está diciendo, serán como los ángeles. Para muchos ahí sería como hoy nos salió con otra doctrina que tampoco creemos. Entonces, porque ignoran que hay ángeles, no pueden entender que los hombres serían como los ángeles. Porque si no creen en ángeles, no entra dentro de su mente la posibilidad de convertirse en. Ahora también, por si algo, esto no está diciendo que una persona cuando se muere, su espíritu se va y se convierte en un ángel, ¿verdad? Como mucha gente ha entendido, pensado. Se muere alguien, ahora ya es tu ángel, ya se va a convertir en tu ángel. O cosas así, no es así. Aunque hay historias en el judaísmo de personas específicas que se fueron del mundo, como Hanok, y según el judaísmo se convirtió en un ángel, Metatrón. Aquí se está refiriendo en la resurrección, en el otro mundo. El otro mundo va a ser un mundo de unidad, este es un mundo de división. Como este es un mundo de división, Yahweh separó a la mujer del hombre. Y por eso se tiene que dar la unión de vuelta para que haya vida. Y se multiplique y siga habiendo personas en el mundo. Pero en el mundo de unidad no va a haber esa división, por ende hombre y mujer van a ser uno. Como Adán y Eva antes de la separación. Y no van a necesitar una persona unirse con otra persona para dar fruto, puesto que en una sola persona van a estar los dos aspectos para poder dar fruto. Entonces, en esta realidad, como todo es limitado, todo es temporal, la gente es soltera por un tiempo, bueno, los que se casan después ya no son solteros, ahora son casados, y bueno, todo lo que pueda pasar en eso. Mi punto es que las cosas cambian con la vida. Antes era soltero, después se casó. En el otro mundo todo va a ser eterno. Así como se entra a esa realidad, así se va a permanecer en esa realidad. Ah, sí, eso sí, no va a haber lo absoluto, ese vacío, esa falta que sienten las personas de querer estar con alguien, porque van a ser ese alguien. Como cuando se habla de la media naranja, en ese momento todas las naranjas van a ser completas. Entonces, como Yahweh dice en el nuevo pacto de que en Yahushua no hay griego ni yaudí, no hay hombre ni mujer, todos somos uno.
en Yahushua somos uno. Ya no hay hombre ni mujer. Entonces, dice, sino que serán como los malachim que están en los cielos. Los malachim son andróginos. Quiere decir que no son ni masculino ni femenino. Cuando se manifestaron en la tierra, se manifestaron como hombres porque venían del cielo, y el cielo representa cabeza, autoridad. Entonces vinieron del cielo como hombres porque estaban buscando estar con las mujeres para tener hijos. Entonces, por eso vinieron como hombres, porque sabían que la mujer, el cuerpo de la mujer podía darles hijos. Entonces por eso no vinieron como mujeres para meterse con los hombres, porque no hubiera funcionado lo que ellos querían. Entonces vinieron como hombres por varias razones, pero en sí los malachim son andróginos, ni masculino ni femenino. Tampoco se puede decir que no son, en sí tienen ambos. El punto es que tienen ambos, como y que no se malinterprete, obviamente, puesto que en el mundo están los hermafroditas, ¿verdad? Que eso es un problema genético que lleva a tener ambos órganos un poco formados, alguno más que otro y así. Pero eso es una muestra en lo físico de que es una realidad, en cierta forma, porque los dos sexos vienen de lo mismo, puesto que el feto empieza a agarrar forma de hombre o mujer, dependiendo de los cromosomas que se unieron ahí con la unión del padre y la madre. Entonces, decía, sino que serán como los malachim que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe cómo le habló Yahweh en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino Elohim de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y no solo erráis mucho. Qué feo que le diga eso a Yahushua. Vean que ellos vienen segurísimos de que no hay resurrección, tratando de una de dos, confirmarlo con Mashiach o agarrarlo con una pregunta que supuestamente según ellos no iba a poder contestar. Y es lo que les dice, erran porque ignoran la escritura. Y después les dice, pero aún así voy a usar la Torah, que ustedes sí la creen, la Torah que sí conocen, que ni esa entienden, porque en la Torah dice Elohim poderoso de Abraham, Isaac y Jacob. Eso muestra que ellos van a resucitar, porque en Yahweh están vivos, ya que Él no es un poderoso de muertos. Entonces ahí ellos de fijo debieron haberse convertido de ser saduceos a Mashiach, deberían, ¿verdad? Obviamente. Algunos tal vez hicieron fariseos. Entonces dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe, que era el que ellos seguían? ¿No habéis leído en el libro de Moshe cómo habló Elohim en la zarza diciendo, yo soy el poderoso de Abraham, el poderoso de Yitzhak y el poderoso de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino Elohim de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, por lo menos eso sí captó el escriba, él dijo, uy, mira, les habló con la Torah y tiene razón. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué pregunta más particular? Después de esa respuesta tan elevada, esta pregunta parece ser demasiado simple. Porque es como, o sea, los niños se sabían los 10 mandamientos. A cualquier niño se le podía decir, dígame el primer mandamiento. Ahora, aquí se está refiriendo al mandamiento más importante, que obviamente Yahweh es un poderoso de orden, por eso sí es el primero. Pero en teoría no necesariamente tiene que ser el primero de los 10, si hay 613 mandamientos en toda la Torá. ¿Me explico? Entonces dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí ponen, en la piedad tradicional judía se hacía hincapié en los mandamientos específicos. Según algunos rabinos, estos eran 603. Ya mencionado, lo acabo de mencionar de hecho. El problema consistía en saber cuáles de ellos eran los más importantes. Entonces él lo está viendo en 613, ¿cuál de esos es el más importante? Como dije, en realidad Yahweh es un poderoso de orden, todo empezó con 10, es el primero de esos 10. Dice, Yahushua le respondió, el primero de todos los mandamientos es, y vean qué particular el que Yahushua aquí utiliza, que es el primero de los 10, pero lo agarra a Deuteronomio, donde se hace la oración que se conoce como el Shema Yisrael.
y ya voy a explicar por qué eso es tan importante. Dice, el primero de todos los mandamientos es Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Y esto es poderoso por muchas razones. Una de ellas, este es uno de los momentos que he mencionado donde vemos que Yahushua pronunció el nombre de Yahweh de fijo. Porque en las anteriores la gente podría decir, no, ahí dijo Elohim, ahí dijo Elohim, ahí dijo Elohim. Pero aquí está citando la escritura y en la escritura dice Yahweh en ese verso. Los judíos ahí dicen Adonai. Pero eso es cambiar la escritura. Yahushua no cambiaría la escritura. Y vean quién fue el que le llegó a preguntar. Un escriba. Los que cambian la escritura. Los que cambiaron la escritura, por eso dice la pluma mentirosa de los escribas. En Jeremías 8:8 y también lo que vemos en Lucas. Acerca de los que esconden la llave del conocimiento. No permiten que entren los que quieren entrar y no entran ellos mismos. Entonces los escribas cambian los nombres, los títulos, la escritura. Y le viene a preguntar este escriba acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y Yahushua utiliza un mandamiento donde menciona el nombre. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. 2 veces lo menciona. Eso para un escriba podría ser, ¿cómo va a ser? Está hablándolo como nadie lo puede hablar. Por otro lado, como en el cristianismo se habla de la Trinidad, los judíos han dicho, ese Jesús, ese Yeshua, como ellos lo llaman, es una mentira, esto que lo otro, ¿cómo se les ocurre Trinidad? Porque ellos tienen esta oración como una de las más importantes. Todos los días la hacen. Dice, escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Entonces, como ellos tienen eso, Yahweh uno es, lo cual es una realidad que dice Deuteronomio, entonces ellos dicen, ¿cómo se les ocurre decir que es una Trinidad? ¿Cómo se les ocurre decir que son 3, si es uno? Entonces muchos judíos agarran lo de la Trinidad para ir en contra de Mashiach. Pero vemos que Mashiach mismo dijo, Yahweh es uno. Está diciendo exactamente lo mismo, no está yendo en contra de eso. Es una realidad, Yahweh es uno. Y Yahushua es uno con él, sí, así como el hijo es uno genéticamente con su padre y en una familia con su madre, obviamente también genéticamente, pero me refiero padre, madre e hijo, son una familia, unidad, como el padre, la Ruach y Mashiach. Pero el mismo Mashiach dijo, Yahweh mayor es que yo. Entonces Yahweh se mantiene como uno, único. Yahushua también dijo, yo soy el camino, no dijo yo soy el destino. Si fueran exactamente lo mismo, como lo enseñan en mucho del cristianismo, él sería el destino, no el camino. Y no habría dicho nunca, él es mayor que yo. Por ende, Yahweh Echad, Yahweh es uno. Y el mismo Mashiach lo reconoce porque al ser el mismo, con solo descender a esta realidad, a este nivel, mientras permanece él apartado en los cielos, ya con esa separación es suficiente para que Yahushua diga, él es mayor. Igual que el último, que viene y a pesar de ser la manifestación del Padre en la tierra, dice Yahushua es mayor. ¿Sí me explico? Solo cuestión de perspectiva. Acercándose uno de los escribas que lo había oído discutir. Entonces recuerden que al principio llegaron los herodianos, grupo político, y los fariseos, religiosos del momento, los más importantes, para tratar de agarrarlo con la adoración al dinero o a la religión, a los mandamientos de hombres. ¿Cuál de los dos? Y Yahushua lo separa. Después vienen los saduceos haciendo una pregunta acerca de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Ahora viene un escriba que escribe la Torah y hace una pregunta acerca de los mandamientos, y Yahushua le responde con una de las cosas que los escribas cambiaban. El primero de todos los mandamientos es, oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces ahí vemos que lo unió, ¿verdad? Voy a ir un momento a Deuteronomio 6, que es donde menciona lo de Yahweh Echad. En Deuteronomio 6 dice el verso 4, oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu poderoso con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que en hebreo también todas tus posesiones. Vean cómo es el mismo mandamiento,
Pero si uno lo ve en Éxodo 20, hacen falta unas cuantas palabras. Y por algo Yahushua usó el de Deuteronomio y no el de Éxodo. Éxodo 20 dice: habló Elohim todas estas palabras. Yo soy Yahweh, tu poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. No tener Elohim ajenos es el segundo mandamiento. Entonces el primer mandamiento es: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso no parece ser un mandamiento, parece ser simplemente una declaración. Ahí Yahweh se está declarando como el único, el que aparece en Deuteronomio como Yahweh es uno. ¿Cuál uno? El que te sacó de la esclavitud. Porque la creación fue muy importante, por supuesto, pero después la redención se eleva, porque ¿de qué sirve estar creado si se es un preso? La redención de esa prisión es lo que va a traer más gozo, y por ende Yahweh en el mandamiento se enfoca en que te saqué de Egipto. ¿Y cómo nos sacó de Egipto? Después de sacrificar un cordero, o sea, está haciendo referencia a Yahushua, que moriría para sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, volviendo a Marcos, entonces, el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el soberano Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vean qué importante, vuelvo a lo mismo, le está hablando un escriba, menciona el nombre. A mí gente me ha preguntado: ¿hay alguna evidencia que Yahushua haya mencionado el nombre? Esta es una. Claro, alguna gente va a decir: no, eso no es evidencia, porque ellos cambiaban ese verso. Sí, ellos, no Yahushua. Yahushua es el hijo, porque él va a cambiar el nombre si Yahweh nunca lo dijo. O sea que hay que hacerlo. Por eso es que se toma como que los 10 mandamientos, incluso los de Deuteronomio, por ser de la Torah, son solo de Israel, mientras que los 7 mandamientos que se le dieron a Noah serían los de las naciones. Y aquí le estaba preguntando un escriba, entonces, como, ¿cuál es el mandamiento más importante para el pueblo que aceptó los mandamientos, que aceptó la Torah? Pero recuerden, verán, en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, por ende al final viene siendo para todos los que crean en Yahushua. Entonces, dice, este es el principal mandamiento. Me parece particular que ahí donde dice el principal como uno, ese uno tuvo dos partes, porque en el medio dijo y, como primero y último, y repito. El primero de todos los mandamientos, esa sería la primera parte. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, como la segunda parte del primer mandamiento. ¿Sí me explico? Un mandamiento con dos partes, como Yahweh, que es primero y último. Primero vino para revelar que es uno, por eso vino como el unigénito, a mostrar la misericordia, a darnos la redención, como la primera parte en Éxodo, te saqué de Egipto. Y después dice: y amarás a Yahweh tu Elohim. El último viene, obviamente, a través del testimonio de Mashiach, a dar la enseñanza de cómo debemos vivir para mostrar nuestro amor hacia Yahweh, por ejemplo. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero, el celestial, amar a Yahweh. Está escrito: Yahweh es amor. Solo si amamos a Yahweh vamos a poder obtener el amor necesario para amar al prójimo. Uno no puede decir amar al prójimo si no ama a Yahweh. Lo que está haciendo es engañándose. Tal vez siente ahí mariposas y lo que tiene es un capricho y está enamorado de la ilusión o de la idea de lo que sería y lo que esa persona puede ser, o de lo que ve. Pero eso no es amor, eso es atracción y otras cosas de la carne. Entonces, uno debe amar a Yahweh y después va a ser capaz de amar al prójimo. Uno no puede cumplirlos al revés. Voy a amar primero al prójimo y después con eso voy a agarrar amor a Yahweh. Porque si es por el prójimo, uno nunca va a llegar a amar a Yahweh. En el sentido de cómo la gente se comporta, no son un ejemplo de Yahweh, tristemente. Es lo que uno desearía, así como uno busca ser un ejemplo. Por otro lado, como lo dice en otra parte, de estos dos mandamientos cuelga toda la Torah y los profetas. O sea, los 613 mandamientos se resumen en estos dos. Todo se resume en amor, pero en verdadero amor, no el amor que promueve este mundo, ¿verdad? LGBT y toda esa cuestión.
Eso no es amor, ¿verdad? Porque ellos van a decir cosas similares. Ay, es el amor, y el amor es lo más importante. Pero es amor lo que andan buscando. No creo. Y de fijo lo quieren el amor, por supuesto, pero no lo están buscando donde lo van a encontrar o donde en realidad va a estar. Están buscando cosas físicas, sexo. También vean que estos dos mandamientos así separados, uno es refiriéndose al primero y otro al último, así como las dos tablas del pacto. Una era de los mandamientos espirituales. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. No tendrás imágenes de Elohim, no adorarás otros Elohim. Guardarás el Shabbat. No usarás el nombre de Yahweh en vano, guardarás el Shabbat. Esos son los mandamientos espirituales. Después vienen los mandamientos físicos. Honrarás a padre y a madre, no robarás, no matarás, no adulterarás, etc. Entonces, mandamientos espirituales, mandamientos físicos, dos tablas, como el primero y el último. El que viene por el alma y el que viene por los cuerpos. Lo espiritual y lo físico. El que sale del cielo, el que sale de la tierra, para unir ambos, cielo y tierra. Entonces está refiriéndose a dos mandamientos en los cuales cuelga toda la Torá y los profetas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como dije, todo se resume en el amor. Entonces uno debe llegar a discernir cada mandamiento según cómo eso se conecta con alguno de estos dos, con amor. Cómo con este mandamiento se refleja mi amor hacia Yahweh y mi amor hacia el prójimo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. Me gusta cuando dice bien, muy bien, respondiste muy bien, una estrellita, Yahushua, según ellos, ¿verdad? Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Yahweh y no hay otro fuera de él. Es una realidad. Como son estos escribas, yo, ¿verdad?, me inclino un poco a que lo decían con una doble intención, como por ejemplo, si bien has dicho, no es usted, es él, ¿verdad? Porque he oído que usted anda diciendo que usted... Entonces, con esta pregunta llegó a ver qué iba a decir. Entonces, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Yahweh. Lo más seguro él dijo que uno es Elohim y no hay otro fuera de él, o que uno es Adonai y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Baal Torah es como le llamaban a los sabios de la Torah. Es un amo de la Torah o dueño de la Torah, en el sentido de que se adueñó de la letra, puesto que la conoce toda. Entonces ahí lo más seguro pusieron Baal Torah, por un lado para referirse a que entre los judíos era de los más conocidos, de los que más conocía la Torah, y por otro lado Baal, que muestra que sirve al Señor, Baal. Exacto, sí, pero como digo, normalmente lo llamaban maestro solo para, ¿verdad?, lisonja. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Adonai y no hay otro fuera de él. Y amaréis con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Con eso, bendito Yahweh, eso ya lo hace verse más positivo al escriba. Porque está mencionando algo extra que es muy real, es muy verdadero, que David lo entendió y muy pocos otros. Y aquí vemos que él al parecer sí lo había llegado a comprender, bendito Yahweh. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Como explicó Pablo, si yo doy todas mis riquezas a los pobres, si doy mi cuerpo y lo entrego para ser quemado, pero no lo hago por amor, de nada me sirve. Entonces todo lo que uno haga lo tiene que hacer por amor. Entonces de nada sirve hacer todos los sacrificios del mundo, todos los sacrificios de la letra, según dicen los judíos que se deben cumplir si hubiese templo, si no va a tener un amor en el corazón para el hermano, para el prójimo, ¿verdad? Porque cuando uno dice hermano se piensan solo en amor a los familiares. No, hay que amar al enemigo. Ya con eso nos dice todo el Padre, ¿verdad? Porque cambia todo, y ahí es donde se muestra lo que es amor es celestial y amor terrenal. El amor terrenal es natural, es automático, es como tenemos la misma sangre. Entonces yo siento una atracción, me caes bien, vivimos juntos desde que nacimos. Y otra cosa es ver a alguien en la calle y decir, no, yo tengo amor por esa persona, así que voy a ayudarlo. A decir, no, yo ni lo conozco, otro día. ¿Sí me explico? Y peor todavía, una persona que le ha hecho un mal a uno y decir, me está pidiendo algo, voy a ayudarlo. Voy a ayudarlo. ¿Sí me explico? Porque lo tengo que amar. También, por si algo, el amor también, como lo he dicho en otros momentos, obviamente, dependiendo si es un amigo
o un enemigo, la forma en que ese amor se va a manifestar, ¿verdad? Como un papá que ama a dos hijos, pero dependiendo de las acciones de cada uno, como los trata. Al desobediente, porque lo ama, lo castiga. ¿Sí me explico? Entonces, no quiere decir que uno trate al enemigo igual al amigo. Uno debe ser astuto como la serpiente, manso como la paloma. No le haga daño al que es enemigo, hágale el bien. Si él necesita algo, ayúdele para que él se convierta en amigo cuando se dé cuenta de la vergüenza que le va a traer el que él lo veía a usted como malo y usted le hizo un bien. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yahushua entonces, viendo que había respondido sabiamente, es lo que les decía, ya con esa respuesta dijo, no, este es de los buenos, este sí sabe. Entonces, Yahushua entonces, viendo que había respondido sabiamente, y también interesante, la pregunta se la vino a hacer el escriba, pero al final Yahushua estaba poniendo atención a su respuesta. Voy a ver cómo responde a lo que yo le digo. Respondió bien, y hasta le agregó a la sabiduría. Dice Yahushua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Yahweh. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Entonces, vean cómo, me imagino a la gente alrededor, ve cómo le responde a los fariseos, dice, ay, los agarró feo. Ve cómo le responde a los saduceos, no sabía eso. Y ahora viene este escriba y le termina dando un cumplido. Lo más seguro se estaban esperando algo negativo también. Y ay, mira, no es siempre, ¿verdad? Ya que después de eso no le quisieron preguntar más, como diciendo, no hay forma ni de agarrarlo, ni de hacerle trampa, nada. Y le dijo a este hombre, no estás lejos del reino de Yahweh. Vea qué bendición, en sabiduría, por su conocimiento, estaba cerca del reino. No estaba dentro, porque todavía no había aceptado a Yahushua, pero estaba suficientemente cerca como para reconocerlo en cualquier momento. ¿Sí me explico? No estás lejos del reino. Por la sabiduría era cuestión de momentos para que reconociera a Yahushua como Mashiach. Por el corazón de la persona, exacto. Él era un escriba, pero aquí con esta respuesta mostró que sí tenía un corazón para el Padre. Y por eso Yahushua le habló positivamente, respondió bien. Pero a los escribas, porque se daba cuenta que eran lisonjeros, más bien les decía hipócritas. Porque los otros llegaron, vea cómo llegó este maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Elohim. Vea toda la introducción, larguísima, un montón de palabras. El otro ya más llegó y dijo, acercándose a los escribas que lo había de discutir, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa fue la pregunta de él, nada de lisonjas, nada de brocha, ¿verdad? Sino, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pregunta, directo, vamos al punto, no gastemos tiempo. Mientras que los otros unos hipócritas, bla, 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 trampa. Porque así la persona, como dice la escritura, que el sabio es cegado con los regalos. Los regalos dejan ciego al sabio. Entonces ellos llegaron con regalos de palabras. Es que maestro, tú eres esto y esto y esto, regalo, 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 para tratar de dejarlo ciego, para que cayera en la trampa. ¿Sí me explico? Porque dice, uy, como que la persona diga, uy, sí me quieren, sí me creen. Ok, entonces voy a responderle como quieren. Y cuando se da cuenta, eso que querían era una trampa más bien. Vemos este hombre es honesto, llega y le pregunta directo al punto. Entonces vemos la diferencia en las acciones y en las apariencias, porque el escriba no vino con apariencias, los fariseos sí. No estás lejos del reino de Yahweh, y ya nadie se atrevía a preguntarle. Enseñando Yahushua en el templo también, perdón, qué curioso, nadie se atrevía a preguntarle, porque como si fuera un reto. Y en el sentido de que eso quiere decir que la mayoría de la gente que le quería preguntar era para hacerle trampa, pero ya no se atrevían porque veían que no caía. Y los otros, se podría decir, no se atrevían porque se dan cuenta que no iban a entender la respuesta. No, le preguntamos, nos dice algo más complicado. Entonces no se atrevían a preguntar. Pero repito, la palabra atrevían es como si, o sea, porque hay que atreverse a hacer una pregunta. Uno quiere aprender algo y la única forma es preguntando. Pero muestra que, por un lado, no entendían las respuestas, por otro lado, lo que querían era ponerle trampa. Dice, enseñando Yahushua en el templo, decía, oigan esto es uno que yo menciono muchísimo, normalmente lo utilizo de Mateo, pero aquí aparece nuevamente. Y se conecta con lo que mencioné de la piedra que los edificadores rechazaron.
Enseñando Yahushua en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que Hamashiach es hijo de David? Mira, les pregunta: ¿cómo dicen los escribas que Mashiach es hijo de David? Pues el mismo David dijo por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu apartado, dijo Yahweh a mi soberano: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahushua está citando el Salmo 110. Les hace una pregunta. No es para ponerles trampa, aunque muchos cayeron en la trampa. Es para que se den cuenta de que no saben lo que creen, no saben lo que dicen, no pueden defender lo que creen, no entienden eso que dicen creer, puesto que utiliza un verso de la escritura que todos ellos conocían para preguntarles: ¿cómo dicen ustedes que el Mesías es hijo de David? Si David en los salmos lo llama soberano, ¿verdad? Yo sé que hay familias donde llaman al bebé: ay, mi príncipe, ay, mi rey, ¿verdad? El rey de la casa, pero no es así. Eso es tal vez por el cumplido, para que se sienta muy bonito y toda la cuestión, pero el que manda debería ser la cabeza, porque si es el hijo se viene todo abajo. Es ¿verdad? Nadie se baña, todos son juegos y ¿verdad? Tonteras, todo sucio, todo. Entonces, el que manda es la cabeza, y obviamente en lo que respecta a los hijos, la mamá. En el sentido me refiero, los padres están por encima de cuántos hijos hayan ahí. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías hijo de David si David lo está llamando soberano? Un soberano tiene más autoridad, está por encima, por ende no puede ser hijo, porque el hijo está por debajo de la autoridad del padre. Entonces ahí les puso un acertijo que no sabían qué decir. Y es muy importante esto, porque aquí esta es una de las formas en que se revelan las dos manifestaciones, primero y último. Yahushua está diciendo: ¿por qué dicen que el primero es hijo de David? En otras palabras sería como decir: el último es el hijo de David. Y ya voy a explicar a qué me refiero. ¿Cómo dicen los escribas que Mashiach es el hijo de David? Pues el mismo David dijo por la Ruach HaKodesh, dijo Yahweh a mi soberano: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh le dijo a Yahushua cuando vino y lo hizo ascender en una nube en Hechos: siéntate a mi derecha. Por eso cuando estaban apedreando a Esteban volvió a ver arriba mientras lo apedreaban y dijo: veo el cielo que se abre y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Entonces vemos varios ejemplos de que Yahushua se sentó a la derecha después de resucitar. Entonces Salmo 110 es profético de lo que pasaría cuando Mashiach ascendiese y después cuando Yahweh mismo descendiese para traer a los enemigos de Yahushua al estrado de sus pies. Entonces dijo Yahweh a mi soberano. Aquí David está revelando algo que los judíos hasta el momento no entienden y lo ven como una herejía. Decir que hay dos poderes en el cielo, para ellos es herejía. Y vean qué sorprendente, porque lo está diciendo inmediatamente después de haber dicho Yahweh Echad. Yahweh Echad, Yahweh es uno. Pero ¿por qué dijo David? Yahweh dijo a mi soberano. O sea, hay dos arriba, por encima de David. ¿Sí me explico? Parece ser contradicción. No lo es. Como dije, Yahushua, como el primero ascendió y se sentó a la derecha para que se cumpliera la primera parte de ese salmo. Dijo Yahweh a mi soberano: siéntate a mi derecha. Hasta, o sea, hasta que pase algo más. Hasta que ponga a tus enemigos, Lucifer y los ángeles que lo mataron, por estrado a tus pies. O sea, que Lucifer caiga a la tierra. Lo cual sucede en Apocalipsis 12. Cuando el testigo como Moshe asciende y saca a Lucifer del cielo. Entonces dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es Yahweh el que pone a los enemigos por estrado de sus pies. Dice, David mismo lo llama soberano. ¿Cómo pues es su hijo? Entonces para ellos es una herejía decir que hay dos poderes en el cielo. De hecho hay una historia de 4 hombres que representan los 4 niveles de interpretación, que supuestamente fueron llevados al paraíso y al cielo, y cada uno vino con una interpretación diferente de lo que vio. Uno de ellos vio 2 poderes en el cielo y por eso lo llaman el otro, como el hereje.
porque se atrevió a decir que habían dos poderes en el cielo, porque vio a uno sentado a la par del Altísimo, como David lo mismo lo había profetizado. Entonces es sorprendente que David lo había dicho y ni así lo vieron, y lo ven hoy en día como una herejía, que puedan haber dos en el cielo, Yahweh y al lado su hijo. Cuando Yahweh vuelve a descender, entra en otro envase, por decirlo así, vino nuevo en odre nuevo, y ahora esa persona es la que se va a sentar a la izquierda, a pesar de que fue el mismo Yahweh del medio el que descendería, pero una vez que desciende se convierte en esta otra persona, porque Yahweh nunca, o sea, Yahweh es uno y se mantiene donde Él está siempre, por más que se manifieste en la tierra, como lo dije con el primero. David mismo lo llama soberano. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. En los otros versos donde aparece esta historia, básicamente esto que dice aquí, ya nadie se atreve a preguntarle, está después de esta revelación. Es después de esta revelación donde ya nunca más le preguntaron nada más. Ya no se atrevieron a preguntarle los fariseos nada, porque ya se dieron cuenta que estaba en otro nivel su entendimiento y ellos no podían llegarle. Más bien estaban quedando mal ante todo el mundo. Entonces este verso revela que Yahushua no es el hijo de David, es la raíz de David. Raíz, después viene el tronco, después sale la rama y sale el fruto. Yahushua es la raíz. Tronco es la congregación de los últimos 2000 años, la cual fue cortada con la apostasía, como aparece en Isaías 11, que del tronco de Yishai saldría una rama, un vástago, y daría mucho fruto. Ese es el último, y los 144,000 el fruto. Entonces, la raíz y la rama de David son respectivamente el primero y el último. El último tiene que estar conectado a la raíz, que es el primero, para poder dar fruto. Por eso primero tuvo que venir Yahushua como el unigénito, como una semilla sola, y morir para poder dar fruto, como cuando la semilla germina. Ahora, vean qué particular que aquí Yahushua está diciendo, como dicen los escribas que Mashiach es el hijo de David. En ese tiempo ni siquiera se había cumplido la muerte de Mashiach mismo. Ahora vamos a Apocalipsis 22, donde ya se cumplió la muerte y resurrección de ambos, el primero y el último. En Apocalipsis 22 dice: yo Yahushua, verso 16, yo Yahushua he enviado mi malach para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el hijo de David, la raíz y el linaje de David. Entonces, ¿cómo dice aquí que es el hijo si aquí dice que no? Porque aquí en el medio ya vino también como la rama de David. Entre este momento de Marcos y el de Apocalipsis se tiene que dar la segunda manifestación, donde se convierte en la rama. Y una vez que el primero y el último se hacen uno, como dice Ezequiel 37, aparece aquí diciendo: yo soy ambos, la raíz y la rama. Repito, es unos versos muy importantes, una revelación muy importante de que tendrían que venir dos y Yahushua era el primero. Una revelación muy importante de que Yahushua es la raíz, no la rama. O sea, sí, se podría conectar, puesto que Yahushua es el mismo, es la vida. Por ende sería esa raíz que le da vida todo el árbol, siendo los 144,000, de hecho cada uno como un árbol. Entonces sí se puede conectar ahí. También, ¿verdad? Obviamente se conecta con lo del olivo original, la viña, incluso se podría decir la higuera verdadera, en el sentido de que Yahushua es la raíz de todo árbol que da fruto, buen fruto. Así no, por eso es que Yahushua es la verdad. Antes de él no estaba la verdad en el mundo, entonces no entendían la verdadera interpretación de lo que estaba escrito. De fijo profundizaban en otro montón de cosas, pero sí dudo que llegasen a ese punto. Entonces, dice el verso 38. Les decía en su enseñanza, por cierto, vean cómo el inicio de este capítulo, ¿verdad?, empezó con los labradores e hizo alusión a que el soberano mismo tiene que venir y destruir a los labradores, lo cual se conecta con esto de: dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sería como el dueño de la viña diciéndole a su hijo: siéntese aquí, ya después de resucitarlo porque lo mataron, hasta que vaya a esos labradores y les quite la viña. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo empezó refiriéndose a la segunda manifestación. Después menciona lo del tributo. Curiosamente, en el fin de los tiempos estarían adorando a Gad, la fortuna. Después menciona lo de la resurrección. Así como en este tiempo habría tantos ateos
humanistas, nueva era, etcétera, que no creerían en resurrección de los muertos, y por otro lado estamos cerca de la primera resurrección. Después lo del gran mandamiento, como verá el hecho de que los dos testigos tienen que enseñar la verdadera doctrina, y eso del gran mandamiento muestra algo claro con respecto a la falsa doctrina, con respecto a cómo hablan de Trinidad, siendo Yahweh uno. El hecho de que menciona dos mandamientos en los cuales cuelga toda la Torá se conecta con Yahweh, que es primero y último, y después menciona lo de quién es hijo del Mashiach, para revelar que no entendían, pensaban que era solo uno y en realidad tendrían que ser dos, y aquel que pensaban no era el que pensaban, porque llamaban Rama a la raíz. Por eso vino como cordero cuando esperaban un león, y ahora que esperan a ese cordero se va a manifestar el león. Otra cosa importante que no mencioné ahora, vean que Yahushua resumió todos los mandamientos en dos. En la Torá, los 5 libros de la Torá, hay 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Negativos refiriéndose a no hacer, no matarás, no robarás, etc. Entonces, 613 mandamientos en total. Este escriba quiere poder resumirlo y le pregunta, por favor, dime cuál es el más importante. Y Yahushua le dice, son 2. Y con eso se cumplen todos los demás. Esos 2 resumen toda la Torá. Se podría decir, los 613 se resumen en 10. Los 10 de Éxodo 20 o Deuteronomio. Esos 10 se resumen en 2. Los 2 que acaba de decir aquí Yahushua. Como 2 tablas de esos 10. Y estos 2 se resumen en 1, porque Yahweh es 1. Y eso lo vemos en 1 de Juan 3:23, donde dice un verso muy importante. Y este es su mandamiento. A través de las cartas, Juan nos dice que Yahweh dio un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Entonces uno diría, uy, no, hombre, 614 ya. No se refiere a un mandamiento más de los 613, es más bien un mandamiento que resume todos los mandamientos. Un nuevo mandamiento en el nuevo pacto para resumir los 613 del antiguo, que ya Yahushua había resumido en 2. Pero una vez que muere y resucita, esos 2 se resumen en 1. Y dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua el ungido, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces vean la importancia del nombre del Hijo, que es su mandamiento. Y ese mandamiento no quiere decir, si usted cree en el nombre, ya olvídese los demás mandamientos, haga lo que le da la gana con su vida. No, no es eso, como algunos lo interpretarían. Si uno cree en el nombre de Yahushua es porque cree en él y en lo que él hizo y cree lo que él dice. Y si cree lo que él dice, entonces dice la escritura, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces, si uno cree en el nombre de Yahushua, va a amar a Yahweh con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Porque eso fue lo que él dijo aquí en Marcos. ¿Sí me explico? No es una palabra y usted ya se olvida de todo. No. Y por eso es que el mismo Juan, para que la persona no se desvíe, dice, este es su mandamiento, singular, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese parece ser una segunda parte, pero no, porque está incluido entre los 2 que mencionó antes Yahushua, como diciendo, y no se les olvide amar al prójimo. No quiere decir que se pueden olvidar de amar al prójimo por creer en su nombre. Está claro, por eso dice como nos lo ha mandado. Desde antes nos lo había dicho. Si creemos en su nombre, creemos en sus palabras, en sus mandamientos. Entonces los 613 se resumen en 10, los 10 se resumen en 2, de aquí de Marcos 12, y los 2 se resumen en 1 de 1 de Juan 3:23, creer en el nombre de Yahushua. Ese nombre va a traer su espíritu y ese espíritu nos va a dar el entendimiento para poder cumplir sus mandamientos, para poder amar, porque Yahweh es amor. Entonces solo con el espíritu de Yahweh vamos a poder amar. Bueno, por si algo, si uno, porque los 7 están incluidos pero diferentes, o sea, diferentes formas. Pero por si algo, si uno agarra los 613 y le incluye los 7 como un número extra, 7 mandamientos de Noah, tenemos 620, que vienen siendo la cantidad de letras en los mandamientos y la cantidad de letras en la palabra Keter, corona. Entonces la corona de los mandamientos y la cantidad de letras es el valor numérico de todos los mandamientos, curiosamente. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas. O sea, no cualquier escriba.
Guardaos de los escribas que lo que andan buscando es llamar la atención. Guardad de los escribas que lo que quieren es el honor de los hombres. Uno nota eso en una persona, ¿verdad? Las personas que dicen, uy, no, dígame licenciado, dígame doctor, porque si no, yo por algo fui a la universidad. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Verdad? Esos que andan por ahí, los sacerdotes católicos, que le dan el beso en la mano y así. Ropas largas, caminan como si fueran especiales, superiores, viendo a todo el mundo para abajo. O viendo ellos para abajo para dar la ilusión de humildes, que gustan de andar largas ropas, ¿verdad? Como también ropas lujosas, suaves, etc. Y aman las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Que digan, como esos que les gusta, pastor, profeta, rabino, ¿verdad? Solo por el que lo llamen así, porque le den un honor. Eso es lo que andan buscando. Con eso ya obtienen la recompensa. Dice, las primeras sillas en las sinagogas. Llegan a la sinagoga y se sientan al principio como para que digan, esos son los que más saben, eso tengan cuidado. De hecho, una vez que tuve la oportunidad de ir a una sinagoga antigua, una de las más antiguas que están todavía en pie, era que interesante, era gigante, o sea, bonito en el sentido de que qué lindo poder tener un lugar así para reunirse a leer la Torá. Lo único que tenía era una menorá gigante, en el sentido de no habían ídolos ni nada, porque obviamente era una sinagoga. Pero por otro lado se veían las separaciones de donde se sentaba la gente, y habían como 5 asientos principales elevados sobre todos. Entonces, cosa similar a esto, me imagino los que se sentaban ahí como se sentían, ¿verdad? Viendo a todos los demás abajo y así. Entonces dice, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones, ¿verdad? Los que van a los rezos solo para comer queque. Entonces están ahí, repiten el queque para cuándo, ¿verdad? Y solo para eso van a comer, a pasar un rato, a ser parte de un grupo, etcétera, etcétera, pero no para buscar a Yahweh. Pura tradición, pura tontera. Y en sí, en este caso está hablando de, o sea, sería como sacerdotes, los que llegan de principales a esas reuniones, ¿verdad? Guían a todos y vamos a hacer esta oración, oren. Ya se está comiendo. Entonces, es un cuento. Van y hacen oraciones larguísimas para que todo el mundo diga, oye, vea qué lindo ora, vea qué bien que ora. Y en realidad esa oración es solo porque está pensando en comerse algo, en devorarse todo lo de la viuda. Dice, ay viuda, sí, se te murió el esposo, qué lástima, hagamos aquí una oración. Traiga comidita porque necesitamos para fuerzas, ¿verdad? Exactamente, porque ellos son así, ellos esperan eso, entonces piensan que él también, y por eso le hablaban así, pensando que lo iban a poder convencer como lo convencían a ellos. Entonces dice que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Vean qué particular eso, porque eso muestra que una oración larga no por ser larga es buena. Y la mayoría de la gente piensa que sí. Y es un problema, igual que cuando Moshe estaba orando y Yahweh le dijo, ¿qué estás haciendo orando? Vaya, haga, apúrele, abra el mar. Porque Moshe, por favor, abre el mar, Yahweh. Y deje de orar y haga, actúe, vaya con fe y ábralo. Y Moshe así hizo y lo abrió. Entonces hay momentos para todo, donde hay que orar algo más corto, algo más largo, dependiendo de lo que estemos orando, el momento en el que estamos orando, etcétera. Y no debemos llegar a Yahweh como llegaban los fariseos a donde Yahushua, maestro, bla, 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 me regala un carro. ¿Sí me explico? No, llegar, Padre, lo que necesito, tu voluntad, etcétera, etcétera. Y sí, quiero estas cosas, pero si no son buenas para mí, por favor aléjemelas y aléjeme hasta el deseo de quererlas, ¿verdad? El deseo de tenerlas. ¿Por qué lo dice? Por el hecho de aquí la viuda. Sí, ¿verdad? En Santiago 1:27, que es, digamos, cuando alguien le pregunta, ¿usted qué religión es? Por ejemplo, que esa pregunta la hacen para tratar de encasillarlo a uno, ¿verdad? Entonces, cuesta responderla porque no van a oír lo que quieren oír, si uno la responde como es. Entonces, normalmente yo los dirijo a Santiago 1:27 para usar siempre escritura, y dice, la religión pura y sin mancha delante de Yahweh, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo es clave, mantenerse apartado y preocuparse por el bien de los huérfanos y de las viudas. Las viudas en ese tiempo estaban, bueno,
obviamente no estoy diciendo que una viuda hoy en día la pase muy bien, ¿verdad? Depende de cuánto amaba a su marido, pero en el sentido de que en ese tiempo la mujer dependía 100% del hombre. Entonces una mujer se quedaba viuda y se quedaba sin el sustento. Entonces era, vayan y cuídenlas, denle comida porque si no se nos mueren. Mientras que hoy en día las mujeres más bien buscan tener trabajo antes que marido. Y tener plata antes que amor. Y otras cosas, algunas, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso deja primero huérfanos y viudas. En el sentido físico, es el que acabo de decir. Los huérfanos es obvio, no tienen padres y no me puedo imaginar estar en esa situación. Que Yahweh tenga misericordia de todos los huérfanos. Y también, obviamente, si uno conoce, ya sea huérfanos, viudas, o lugares donde se pueda ayudar, hacerlo, o también informarme, como ya lo he dicho en otras ocasiones, para ver qué se puede hacer. Pero repito, en ese tiempo era clave, porque estaban solos, huérfanos y viudas. Y en el sentido espiritual, los que no tienen un Padre celestial, y los que no son, los que no tienen un Mesías. Una mujer, una congregación que no tiene al Mesías es una viuda, porque creen un muerto, un ídolo. Y un hombre que no tiene al Padre Celestial es un huérfano. Entonces la religión es mantenernos sin mancha del mundo y traer a la gente al Padre Celestial, que deje de ser huérfano, y hacer que se casen con Mashiach, que dejen de ser viudas. ¿Sí me explico? Y por supuesto, cuidar a los huérfanos y viudas, ¿verdad? No estoy diciendo, olvídense de las viudas y los huérfanos. Entonces, vean que esa es la religión apartada, cuidar a las viudas. ¿Y qué hacen los escribas y los fariseos? Se devoraban las casas de las viudas. Tras de que la viuda no sabe dónde agarrar para comer, llegaba el sacerdote y se comía todo con el cuento de, no, Yahweh te va a bendecir, Yahweh te va a bendecir. Entonces dice que devoran las casas de las viudas. Todo lo contrario a la verdadera creencia, a la verdadera religión. Y para disimularlo, hacen largas oraciones. No hacen una oración larga porque están interesadísimos y tienen una buena lista de cosas que pedir. No, hacen una oración larga para disimular que se comió eso, pero está orando. ¿Verdad? La señora dice, se me comió todo, pero bueno, está orando. Dice, estando Yahushua sentado, de hecho ahí viene, estando Yahushua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Vean cómo los estudiaba a través de la forma en que ofrendaban. No es para ver cuánta plata tienen, no para ver si el que da más es mejor. Todo lo contrario a como hacen en este mundo. Aquí Yahushua estaba probándolos a través de su fe al dar, de su forma de dar. Como vimos ahora, como dije con Paulus, que si doy todo, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. De nada me sirvió. Entonces, dice, estando Yahushua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¿Verdad? Hoy en día, que es sorprendente porque hoy en día muchos ricos echan poco, porque por algo son ricos, dirían ellos, porque no sueltan nada. ¿Verdad? En ese tiempo los ricos daban mucho pensando que eso les iba a traer más, como algunos en el cristianismo, ¿verdad? Los de la prosperidad, que piensan que si le dan al pastor van a recibir en el banco. En ese caso están adorando al César. Entonces dice, y curiosamente César es cortado o cortada. Y como dice Daniel, Mashiach será cortado. ¿Por quién? Se podría decir César. Entonces César representa al maligno. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Por eso es que cuando los discípulos oyeron a Yahushua decir que es más fácil pasar un camello a través del ojo de una aguja que un rico entrar en el reino, ellos dijeron, entonces ¿quién va a poder entrar? Porque ellos decían, los ricos dan un montón, ellos de fijo ya se ganaron el reino, porque por ellos hay sinagogas, esto y lo otro, según ellos, ¿verdad? Según la mentalidad. Como muchos hoy en día, que le dan a los judíos montones de plata para que construyan una sinagoga pensando que ya con eso se ganaron una parte en el reino. Dice, y vino una viuda pobre, ¿verdad? Quizá era pobre porque los escribas ya se le habían comido todo en su casa, en una de esas largas oraciones. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Dice aquí, nótese el contraste con los que despojan a las viudas. 2 blancas, o sea, un cuadrante, monedas de cobre de muy poco valor. El leptón era la moneda griega de cobre más pequeña, equivalente
a 1/128 de un denario. O sea, una parte, o sea, imagina un denario cortado en 128 partes, ese era el leptón. Y el cuadrante era la moneda romana más pequeña, equivalente a un denario dividido entre 64. Entonces, imagínense, un denario entre 64, y eso era todo lo que tenía. Denario equivalente, imagínense, un denario era el salario de un día. Divida eso entre 64. Eso era todo lo que tenía esa viuda y fue y lo dejó. 187 colones echó la señora. Imagínense. Y eso era todo lo que tenía. Unos 187 colones. Casi 188, digamos. 187 y medio en realidad, pero, o sea, si lo hacemos exacto. Pero. Entonces, y 187 colones, bueno, como... Ahorita no sé exactamente en cuánto está el dólar, pero serían como 25 centavos de dólar. Más o menos lo que echó. Como 25 centavos de dólar, una monedilla ahí. Mientras que los ricos estaban echando cientos de dólares, miles de dólares. Y obviamente no en dólares, simplemente para entenderlo hoy en día. Entonces, dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. 2 blancas. O sea, cada blanca vendrían siendo unos 90 colones. O sea, como meterse 2 monedas de 100. Eso fue lo que metió, 2 monedas de 100. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Imagínense ellos como haciendo la matemática. No me da la matemática, Yahushua, yo creo que te equivocaste. ¿Verdad? Más Judas. Judas está loco. ¿No? Porque, ¿verdad? Judas era el tesorero y él robaba de lo que echaban en la bolsa. Entonces, Yahushua les dice, ella echó más que todos los que han echado. Vean la matemática de Yahushua, la matemática celestial completamente diferente a la terrenal. Aquí ella echó todo lo que tenía y por ende Yahweh le va a dar todo lo que necesite. Ellos daban de lo que les sobraba y por ende no van a recibir nada de lo que esperan. Entonces, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Con solo decir eso, ¿verdad? Es viuda, es pobre. Ellos son hombres ricos. Ya la balanza está completamente diferente. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso era todo lo que tenía. Imagínense tener 200 colones para el día, o sea, para la vida, y decir, ¿sabe qué? Se lo voy a dar a Yahweh. Solo Él me puede sacar de esta. Y hacerlo. Imagínense la fe. Porque más de uno diría, no, eso lo invierto, entonces 200, me compro algo, lo vendo en 400. Ahí, era una cosa así, ahí voy sacándose. Y eso sería, no, alguien así tal vez no sería pobre, pero vuelvo a lo mismo, era viuda. Completamente diferente a ser un hombre de ese momento. Entonces la matemática es diferente en el cielo. Por eso es que dar es mejor que recibir. Pero en la carne eso no se comprende. Está loco, no, hombre, yo siento bonito cuando me dan. Cuando doy, mira qué feo que siento. ¿Verdad? Entonces en la carne eso no se entiende, pero en el espíritu se comprende. Tanto por ver el gozo de alguien cuando recibe algo, como por la recompensa que trae después el Padre por haberse desprendido, haber regalado, haber ayudado al necesitado. Entonces, aquí Yahushua les reveló la verdadera matemática. Ellos, por más que den un montón, lo que están dando no lo necesitan, les sobra, para ellos es nada. Ellos ahí están haciendo, según ellos, por un lado, algunos como una inversión. Yo doy, entonces Él me da. Y otros para que me vean, vea el montón que doy, yo sí soy apartado. Mientras que la mujer con esa plata, cualquier otra persona hubiera dicho, no, yo tengo que comer, yo no voy a dejar esto, está loco, tengo que ir a comer. Y la viuda dijo, voy a ir a entregarlo en la ofrenda, todo lo que tenía. Entonces Yahweh claramente ve eso y va a ayudar a esa mujer sin duda por su fe. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces al dar ella
Digamos, como dije, ella es viuda y mujer y pobre. Ellos eran hombres, ricos. Ahí la balanza está completamente diferente. Pero cuando Yahushua dice, ellos dieron de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía, quedó muy por encima a ella. Porque después llegó, o antes más bien, llegó un rico donde Yahushua y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino? Y Yahushua le dijo, venda todo lo que tiene y solo a los pobres. Y él se fue triste. Porque no estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, como ella sí lo estuvo. ¿Sí me explico? Él no estuvo dispuesto, solo daba de lo que le sobraba. Y él comparaba según la matemática terrenal. Yo doy un montón de denarios, este apenas dio 2 blancas. Yo doy más, entonces soy mejor. Él me ve mejor. El que piense así, piensa que el de arriba es Gad, Lucifer, la fortuna. Entonces la fortuna ve bien al afortunado. Dice después acá, hermano, dice, no me quedó muy claro qué pasaría con los casados. O sea, aquí somos uno espiritualmente, no físicamente. Al resucitar, ¿cómo sería? Y los 144.000 no resucitan, ¿cómo aplica para estos? Okay. Los 144.000 no resucitan porque no mueren, son transformados. La escritura dice, no todos morirán, pero sí todos seremos transformados. Entonces el resucitado y el que es cosechado, ambos son transformados al nuevo cuerpo. Como he mencionado, por la jerarquía que parece haber en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Los pocos van a estar reinando y por ende considero van a tener un cuerpo diferente. Bueno, no solo lo considero, simplemente está escrito que los pocos van a tener cuerpo de lino finísimo. Bueno, no es el material del cuerpo, me refiero, van a estar vestidos de lino finísimo. Eso representa los cuerpos que se les van a dar. Y los que mueren y son resucitados van a estar vestidos de ropas blancas. Eso representa otro tipo de cuerpo, siempre apartado, pero otro cuerpo. Entonces los pocos y los muchos van a tener diferente cuerpo, así como la novia tiene un vestido mucho más bonito que el de cualquier otra persona que esté invitado. Como siempre he dicho, y si llega algún invitado con un vestido mejor el de la novia, se arma. Entonces el vestido de la novia, así como el de los escogidos, los 144.000, va a ser especial. El cuerpo va a ser diferente. Por eso yo he dicho, ¿verdad? Principalmente en lo que Yahushua dijo que serán como los malajim, eso principalmente se aplica con los pocos. Ahora, sí considero que los muchos van a tener ese mismo aspecto de ser andróginos, pero en un nivel menor que los pocos. Porque sería como los pocos teniendo acceso al cielo, los muchos solo acceso a la Nueva Jerusalén en la tierra. Y alrededor de ellos las naciones. Entonces eso con respecto a los 144.000 son transformados. Ahora, dice, ¿qué pasa con los casados? Hay 2 posibilidades, como he dicho. 2 posibilidades y quizá una tercera que sería la unión de esas 2 primeras. Una posibilidad es que si hay alguien que están casados, la posibilidad es que al estar en la otra vida, y esto lo digo como porque yo me imagino los matrimonios, algunos donde dirían qué bonito eso y otros dirían uy qué feo eso. Entonces las 2 posibilidades se deben a eso. A los diferentes tipos de matrimonio. Una pareja que verdaderamente son el uno para el otro, que verdaderamente son media naranja, eso querría decir que en la otra vida van a ser uno, van a estar en un cuerpo los 2, porque son uno, y de alguna manera todo va a funcionar, no como en la casa, ¿verdad? En ese cuerpo estarían las 2 almas como uno, como Adán y Eva, que son un alma, volviendo a ser uno. Esa sería la explicación más simple. La otra sería que como en Yahushua no hay griego ni yahudí, hombre ni mujer, todos somos uno, como que Yahweh le dé individualidad a cada uno de los que creen en Yahushua. Entonces que cada uno llegue a ser un individuo, incluso en una pareja, en un matrimonio, porque dicen, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Entonces si la muerte los separa, en la otra vida entrarían en 2 cuerpos diferentes. ¿Sí me explico? Serían 2 cuerpos diferentes, ni masculino ni femenino, andrógino. Quizá habría una relación de alguna manera, pero no va a ser como el matrimonio aquí. Entonces, como dije, es la posibilidad de si son almas diferentes que tengan cuerpos diferentes. Si son medias o 2 mitades, reciban un mismo cuerpo y puedan llegar a experimentar lo que es la verdadera unión, la completa unión como la que tuvo Adán y Eva antes de separar los cuerpos. Y la tercera opción, bueno, en realidad ahí la dije, que sería ambas al mismo tiempo. Digamos que no todo matrimonio sea Yahweh el que lo haya planeado, ¿verdad? Porque hay gente que se casa por sus propias ganas, por hacer un negocio,
tener la ciudadanía de un país, etc. Entonces, que no todo el mundo se casa, aunque obviamente todo pasa según lo que Yahweh permite. Una cosa es la voluntad perfecta, eso es media naranja casándose con su otra media naranja. Y la voluntad permisiva, una persona casándose con alguien porque le gustó mucho pero no era. Entonces obviamente estos serían uno en un cuerpo en la otra vida, y estos serían separados a través de la muerte porque nunca fueron uno en realidad. ¿Sí me explico? O sea, esa es la tercera posibilidad que veo, que sería agarrar las dos primeras dependiendo de la pareja. Sí va a haber recuerdo. Yo sí, o sea, lo que se nos va a olvidar va a ser las cosas feas, porque vamos a recordar todo lo positivo y todas las experiencias y todas las enseñanzas, porque tenemos que, o sea, esta vida vinimos a aprender. Y entonces si se nos olvida la vida, se nos olvida el aprendizaje, ¿no? Sí, por eso dije que incluso si fueran dos cuerpos diferentes, va a haber una relación, porque va a haber un recuerdo, y por ende una conexión entre las dos personas, aunque ya no fuesen, si es que hay una separación. Y repito, eso la separación lo dejo para aquellas parejas que dicen, ¿qué? ¿Yo? Si con costos puedo estar en la misma casa o estar en el mismo cuerpo. Eso ya es otra cosa. Una persona que es así, ya estamos hablando de que hay problemas de otro tipo, ¿verdad? Le falta el amor al prójimo, porque si ni siquiera ama a su pareja, ¿cómo va a amar al enemigo? Porque también ahí entra algo similar a lo que he mencionado de la reencarnación. Si una persona ha reencarnado varias veces, ha tenido, digamos, 3 cuerpos en el mundo, ¿con cuál resucita? Entonces hay quienes consideran que resucitan los 3, y otros que las 3 almas en un solo cuerpo. Los 3 resucitarían como si fueran hermanos, por decirlo así, porque vinieron de la misma alma. O los 3 estarían en un mismo cuerpo. Como he explicado, la escritura dice que estos cuerpos son una tienda de acampar. El próximo cuerpo va a ser un edificio. La cantidad de gente que cabe en un edificio comparado con la gente que entra en una tienda de acampar, completamente diferente. Más que ahí, digamos, pensándolo en una tienda de acampar para una persona, porque en este cuerpo, un alma. En esos edificios pueden haber varias almas. Y nosotros mismos, que somos una persona, tenemos 2 lados, 2 aspectos en nuestra mente, la inclinación al bien y la inclinación al mal, y a veces hablamos con nosotros mismos y nos decimos, no pienses así, no haga eso, ¿qué te pasa? Estás loco. ¿Verdad? Y estamos hablando con nosotros mismos, como si hubieran 2, por esos 2 aspectos. Entonces eso también es una muestra de que pueden haber 2 almas en un cuerpo y funcionar bien. Porque sí, vamos a ser como Mashiach en el sentido de poder, de transformación, de teletransportación, etcétera, que vimos con Yahushua, pero los ángeles son diferentes. Cuando se aparecen aquí se hacen pasar por hombres, pero son diferentes. Entonces habrá que ver cuál imagen exactamente iríamos a obtener. Sí considero el hecho de 2 brazos, 2 piernas, erguidos, todo eso se va a mantener, pero va a ser mucho más elevada la belleza de ese cuerpo, el poder y demás. Primera de Juan 5.2, primera de Juan 5.2, voy a leerlo aquí rápidamente. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Así es, en esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Si uno no cumple los mandamientos, no solo no ama a Yahweh, tampoco ama al prójimo, porque el mandamiento dice: no robarás, no darás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás, etc. Y todo eso tiene que ver con otra gente, ¿verdad? Si alguien adultera, hay una persona a la que se le está haciendo infiel y está siendo ahí dañado. Si alguien roba, hay una persona que está perdiendo algo por lo que trabajó. Entonces, los mandamientos son amor al prójimo. El que ama al prójimo no roba, no adultera, no codicia, etc. Puedes reencarnar en un género diferente, ser hombre en una vida, ser mujer en la otra. En el judaísmo se cree que sí, que eso sí puede pasar, pero que sucede muy, muy, muy rara vez. Y por si, o sea, como por ejemplo, una de las razones por las que se cree que sí podría pasar es porque los 613 mandamientos, en la forma en que ellos los ven, una de las razones por las que la persona reencarna es porque, digamos, vino una vez y cumplió 200 mandamientos, vuelve la otra y cumple 200 más, vuelve la otra, cumple 200, viene la otra, cumplió los 13 y ya cumplió todos, entonces puede entrar. Pero hay unos mandamientos que solo los pueden hacer el hombre, otros mandamientos que solo los puede hacer la mujer. Digamos, los de la mujer cuando se tiene que purificar por el periodo y otras cosas así. Entonces tendría un alma que venir como mujer para poder vivir eso y cumplirlo. Otra forma en la que se interpreta es: viene el hombre y se casa con una mujer, la mujer lo cumple y es como si él lo cumpliera porque son uno ante el Padre, como matrimonio. Y por si algo era, porque mucha gente agarraría eso como para una razón de la homosexualidad. Es que yo era mujer, entonces ahora me siento mujer. No,
Si el alma viniese a este mundo y entra en un cuerpo, por algo es la persona con sus pecados y otras razones que se convierte en homosexual, o maldición generacional, la idolatría y todo eso que ya hemos visto, como Romanos 1 lo explica. Y por si algo también, al darse la separación de un ser andrógino como lo era Adán al inicio, cuando se separó en dos, quedó una parte masculina y una parte femenina. Por eso la parte femenina tiene algo que falta y la parte masculina tiene algo que sobra, y se vuelven un complemento el uno del otro, para mostrar, como decía, estaba hablando con Soul ya la vez pasada, o sea, toda la tecnología, todo está basado en masculino femenino, ¿verdad? El enchufe, y para poder agarrar electricidad, masculino, femenino, se unen y uno puede usar la computadora y todo lo demás en la vida. O sea, hasta eso nos muestra lo lógico y lo obvio de esas dos partes, que se vuelven uno, complementos. Entonces, en sí se podría decir que una vez que el alma está separada en dos, una siempre va a ser femenina y otra siempre va a ser masculina. Entonces siempre vendría en la misma carne, hecha para esa parte del alma. Según el judaísmo, los hombres son los que más tienen que venir a reencarnar. La mujer con tener hijos ya hizo lo suyo, entonces no es necesario que vuelva. Pero algunas mujeres y abuelas manda con su pareja de vuelta porque necesitan la ayuda o algo así para poder ellos rectificar. Entonces que hay veces que una pareja muere y después de abuelos vuelve a mandar al mundo y se vuelven a encontrar. Se puede reencarnar en un género diferente, ser hombre en una vida, ser mujer en la otra. ¿Qué pasa con los suicidas en la reencarnación? ¿Tienen nueva oportunidad? Esa sería una de las muestras de la misericordia del Padre con respecto a la reencarnación. Eso podría mostrar que una persona que se suicida tiene una nueva oportunidad o puede tener otra oportunidad a través de la reencarnación. Porque en el cristianismo, sin reencarnación, el que se suicida está condenado al infierno. Básicamente, no hay otra. Siempre lo he pensado, siempre lo he visto, o sea, como a menos de que se tire de un edificio y cuando va cayendo, ¡Padre, me arrepiento! Y aún así no sé si le va a dar tiempo para el verdadero arrepentimiento. Entonces, matar es pecado. Matarse a sí mismo, un gran pecado. Y si se mata a sí mismo no va a tener tiempo para arrepentirse, entonces no va a poder tener perdón. Entonces se está condenando a sí mismo. Pero si hay reencarnación, Yahweh le permite volver al mundo y quizás no sea una vida muy fácil. ¿Por qué? Porque como renunció a la otra. Entonces tiene que venir a esta y vivir una vida X para rectificar por esa otra en la que se fue de esa manera. ¿La mujer, a pesar de la sujeción espiritualmente, ya es un individuo? Sí. En esas, sí, como lo estoy entendiendo, diría que sí, por lo que está escrito en Yahweh no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Entonces sí, ya usted viene siendo, de hecho, como lo he explicado y como dicen los libros gnósticos, cuando le llegaron a preguntar a Yahushua a los discípulos porque estaban celosos de Miriam de Magdala y toda la atención que Yahushua le daba, ellos dijeron, ¿y esta qué? ¿Por qué anda con nosotros tanto? Y Yahushua les dijo, ¿y ustedes qué? Si yo quiero, yo la puedo hacer a ella un varón. Estaba diciendo que en Yahushua la mujer se hace como un varón y tiene la misma importancia y por ende puede andar con los discípulos a donde sea, aprender lo mismo, etc. Entonces, con eso que está diciendo, la mujer es la representación de la congregación y la congregación se debe sujetar a Yahweh, por eso la mujer se debe sujetar a su marido. Pero en Yahushua, bueno, depende, si tiene un marido, ¿verdad? Son uno, ya, de por sí. No se debería ver como sujeción a, sino que así es como funciona, somos uno. Esta es su parte, esta es su parte. Y una vez que se llega a Yahushua, la mujer se vuelve como el varón, pero no quiere decir ahí deja la sujeción al marido. No, porque hay que cumplir los mandamientos, y eso es parte del orden, de los mandamientos y de todo lo demás. Y el hombre mismo se debe sujetar a Yahweh y a Yahushua. Entonces no es como, porque normalmente las mujeres del mundo ven eso de la sujeción como, ay, el hombre que haga lo que le da la gana. No, el hombre se debe sujetar a Yahweh, la mujer se sujeta al hombre. Entonces, todo va a funcionar bien. No se trata del hombre hace lo que le da la gana y la mujer le hace caso en todo. No se trata de eso. Se trata de, son un complemento, este hombre se sujeta a Yahweh que lo hizo, y la mujer que salió del hombre se sujeta a aquel del que salió, al cual se unió en matrimonio, como dando a entender, es de usted que salí, ¿verdad? El matrimonio debería ser como Eva diciéndole a Adán, ya volví a casa, ¿verdad? Entonces el matrimonio, la mujer debería entenderlo de esa manera. Obviamente el hombre también, pero me refiero porque la mujer normalmente tiene pleito con la sujeción al hombre. Y el hombre debe entender que se debe sujetar a Yahweh, no es como, haga todo lo que yo digo y yo hago lo que me da la gana.
Que de ahí también, ¿verdad? La mujer con mucho amor le puede explicar eso al marido y decirle, sí, usted quiere que me sujete, pero yo no veo que usted se sujete a Yahweh. Y es una por otra. ¿Verdad? Con mucho amor, porque si no se va a volver loco el hombre, dependiendo de cuál sea.